y monitoreo y sobre todo con esta herramienta que conocemos como el CleanTrace. David, si me puedes confirmar si ya se ve mi presentación, por favor. Sí, ya se ve. Perfecto. Ante todo, esta es nuestra agenda y que vamos a estar desarrollados y como les decía, vamos a explorar todos los lados a nivel de suposiciones y empezar a tomar decisiones basadas en datos reales. Como sabemos, el día a día en las operaciones dentro de la industria requiere información y data científica que al final nos permita monitorear, ser precisos y ser eficientes. Entonces, vamos a estar viendo desde conceptos generales que seguramente muchos conocemos, el ATP como herramienta de monitoreo de higiene, el principio de la bioluminiscencia, porque hablamos y sobre todo de buscar un buen luminómetro que tenga esa herramienta sobre factores críticos, aprobaciones, vamos a ver incluso un caso de estudio, el sistema CleanTrace propiamente dentro de sus características, algo interesante que sobre todo siempre es en un tema y un tópico, lo que son los puntos de muestreos, y el software como herramienta estadística y de generación de reportes. Y cada vez que vemos el tema de higiene y gestión en la industria, sabemos que la industria alimentaria, hacer negocios a nivel mundial diariamente es un desafío, sobre todo porque tienen que cumplir normas locales, regionales, internacionales. Hay que cumplir con estas normas y a medida se ven presentándose el tema de las auditorías y hay que recabar datos. Y estos datos al final son críticos en la operación diaria, sobre todo en el monitoreo y en el control de la higiene. Seguro muchos han escuchado que a principios del mayo del 2026 se van a estar publicando las actualizaciones de lo que es la Food Safety Certification de la FCC 22000 y en este los especialistas destacan que uno de los cambios más relevantes de la industria va a ser la actualización que se relaciona precisamente con la reorganización de los programas de prerequisitos. ¿Y por qué irse en esta parte? Cuando vamos a ver y se refuerza sobre todo el tema de los prerequisitos y volver a los básicos, vemos que estos controles fundamentales que han enumerado los especialistas se consideran si bien parte de la operación cotidiana dentro de las plantas de alimentos. Sin embargo, estos prerequisitos vuelven al centro del sistema, siendo, si ustedes observan, higiene, limpieza, control de plagas, alergenos incluso, siendo la mayoría de los retiros a nivel de productos siguen originándose en estos puntos, evidenciando fallas en lo básico y sobre todo haciendo esas latencias en donde tenemos que seguir buscando el fundamento principal. E incluso si podemos ver, según el reporte de cumplimiento del 2022, según las normas de BRC, se hicieron más de 22.000 auditorías a nivel global, en donde se levantaron no conformidades, de las cuales el primer lugar lo ocupó lo que tiene que ver con higiene de instalaciones y equipos. Y si volvemos al estudio del 2019, por decirlo así, el estado de limpieza y de instalación ocupaba el segundo lugar. Es decir, que con el reporte del 2022 subió de categoría. Es por eso que nuevamente hablan de volver a lo básico y sobre todo enfatizarse en los programas de limpieza dentro de las instalaciones. Ahora bien, ¿qué es importante entonces al final que podamos recabar? Prácticamente estamos hablando nuevamente que un plan de saneamiento usualmente dentro de nuestros programas de limpieza se compone y se representa un 80% en este caso, ya sea a nivel lo que es nuestro programa de limpieza y un 20% en desinfección. Solamente la limpieza, como bien mencionaba, el 80% se remueven los factores, en este caso tales como la proliferación de los microorganismos, que son un énfasis principal dentro de nuestros programas y con ese 20% estamos haciendo el cumplimiento del saneamiento adecuado. Entonces, al final vamos a ver de que definitivamente nos permite aplicar pruebas específicas y que necesitamos en tiempo real para conocer las condiciones de higiene y poder verificar que se haya hecho de manera efectiva, sobre todo porque necesitamos contar con una alta confianza antes de iniciar nuestras producciones a nivel de lo que es el alimento.
Y es por eso que se sigue haciendo mucho énfasis a nivel de lo que son estos conceptos que hemos visto seguramente en muchos webinars que tienen que ver con limpieza y desinfección. Sin embargo, los procedimientos de limpieza y desinfección se deberían basar también en el tipo de peligro, en el riesgo, en el estado de las superficies, en el flujo de proceso de la producción y en general, de manera de que podamos tenerlo de una manera estructurada y holística al momento que vamos a implementar en los procedimientos en general. Y si bien para ellos, aquellos que trabajan y como mencionaba con el esquema de la FCC 22000, se habla dentro de esos cambios que si bien ya no se permitirá que la verificación sea únicamente visual, es decir, en este caso un checklist visual, en este caso los cambios exigen también la validación científica y una validación rutinaria medible. Y es que conocemos que usualmente dentro de los métodos que utilizamos comúnmente trabajamos a nivel de inspección visual, sin embargo sabemos que es muy subjetivo ya que no podemos ver a manera microscópica, por decirlo de esta manera, poder ver lo visible que puede estar ocurriendo. En cambio, los análisis microbiológicos, si bien son necesarios, son herramientas científicas que nos permiten obtener una imagen de cómo estamos en condiciones a nivel de inocuidad. Los tiempos de resultados siempre van a tardar entre 24 a 72 horas, dependiendo del tipo de microorganismos que nosotros estamos evaluando. Es por eso que la herramienta como el ATP viene a ser una herramienta amigable y sobre todo una herramienta eficaz, ya que proporciona un valor numérico en tiempo real para conocer las condiciones de las instalaciones ante la presencia de materia orgánica, que puede ser desde un residuo de un alimento hasta la presencia de un microorganismo. Entonces, al final, ¿por qué son tan importantes las pruebas de ATP cuando las hablamos tanto en la industria? Al final, el ATP nos va a ayudar a determinar, como bien menciona, si es una superficie está limpia o no, y si en el momento de realizar la prueba es necesario hacer alguna acción correctiva. Idealmente, las pruebas de ATP las hacemos después de la limpieza y antes de la desinfección, sobre todo para conocer la condición actual de cómo están nuestras instalaciones. Y cada vez que hablamos nosotros de ATP, siempre se nos viene a la mente, pero ¿qué es el ATP? Conocemos que el ATP, si bien es la molécula que tienen los seres vivientes estructuralmente, recordemos que el ATP no es más que un nucleótido de ARN que lleva cadena de tres fosfatos. En el centro de la molécula se encuentra el azúcar de 5 carbonos, una ribosa que se une a través de una base nitrogenada de adenina y la cadena de 3 fosfatos. En general, por eso el ATP se utiliza mucho como una herramienta, ya que está omnipresente en todos los organismos vivientes y es la fuente principal de energía para lo que es las células vivientes. Ahora bien, cuando hablamos de ATP, ¿dónde se encuentra? Recordemos que el ATP, como mencionaba, es la célula o la molécula energética de todos los seres vivientes. Está presente a nivel de lo que es las células tales como los organismos procariotas y eucariotas, y por lo tanto, en presencia de lo que es el ATP al reaccionar con la enzima, que en este caso trabaja con la enzima llamada luciferina luciferasa, que es extraída de las luciérnagas, va a producir fotones de luz. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuanto a la unidad de medida, vamos a trabajar lo que se dice URL o, en este caso, como les mencionaba, unidades relativas de luz. Ahora bien, ¿qué es importante reconocer en este caso? Y es que cada vez que hablamos de ATP es una relación simple. ¿Y por qué simple? La relación está directamente proporcional y es que al tener residuos de alimentos o residuos de microorganismos, asimismo van a ser los incrementos de ATP. Por ende, la señal de luz se va a elevar y se expresará, como mencionara, en unidades relativas de luz. Ahora bien, si ustedes han escuchado también, el tema del ATP trabaja y como una gran herramienta cuando hablamos también de la presencia de biopelículas. Algo interesante que durante el desarrollo de esta presentación, cuando hablamos siempre de biopelículas, observamos como bien aparece en la imagen que cuando la limpieza no se realiza de la manera adecuada, sobre todo en superficies de difícil acceso, los residuos de alimento van quedando de manera proporcionada y van dando esa fuente de nutrición a los microorganismos que se adhieren a la superficie y de manera paulativamente se van multiplicando hasta formar biopelículas.
Como conoceremos, prácticamente los biofilms presentan una capa externa donde está la presencia de los expolisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos, que al momento se realiza la desinfección. La capa superficial, en este caso, se elimina, pero no logra penetrar el fondo de biofilm que está ya adherido al microorganismo, que se adapta a las condiciones y se vuelve resistente a los desinfectantes. Y como conocemos en la literatura, cuando hablamos de biofilm, en este caso sabemos que, ejemplo, una Listeria monocytogenes, una Salmonella, un Bacillus cereus, un Staphylococcus aureus, son desarrolladores de biofilms. Es por eso que cuando hablamos que la herramienta del ATP vendría siendo una gran herramienta, valga la redundancia, ya que al realizar la toma de muestra para el ATP, estos hisopos van a contar con un extractante, el cual va a permitir que en las primeras pasadas se pueda hacer ese rompimiento de las paredes celulares y que se pueda liberar las células microbianas de los microorganismos presentes, para que nosotros podamos evidenciar, en este caso, la presencia de la posible presencia de microorganismos que podamos tener latente ante la superficie que podemos estar evaluando. Si bien es una pregunta que también se hace mucho en boga, y es que cuando hablamos de ATP siempre hacemos la interrogante que si unidades relativas de luz es lo mismo que unidades formadoras de colonias. Y es que recordemos que el ATP mide la presencia tanto de la materia orgánica, que era lo que vamos viendo, es decir, tanto la presencia de ese alimento, la presencia de microorganismos. En este caso, en cambio, las pruebas microbiológicas solo van a detectar la contaminación microbiológica per se del microorganismo. Y es decir, recordemos que los microorganismos necesitan tiempo, temperatura y nutrientes para que se puedan desarrollar y que podamos entonces, basado en el método que estemos utilizando, poder obtener un resultado en el tiempo. Ahora bien, si ven, hemos hablado prácticamente de lo que son los principios de ATP, la importancia de poder conocer las diferencias en cuanto a unidades relativas de luz y unidades formadoras de colonia. Cuando hablamos de ATP y trabajar sobre todo con una herramienta como es el luminómetro, hay factores críticos para poder controlar y que sea sobre todo eficaz lo que es un dispositivo que tenga la capacidad de determinarme. Y es que usualmente cuando estamos hablando siempre ante las condiciones como la seguridad de los consumidores, incluso la marca de las empresas que representamos y la reputación, tener un sistema de monitoreo y de gestión de higiene debe incluir un luminómetro que tenga características y sobre todo que tenga resultados precisos, exactos y que le den esa tranquilidad. En este caso, un sistema tiene que tener las condiciones, sobre todo que sean resistentes, que sea tolerante a una amplia gama de condiciones ambientales, tales como temperaturas frías y cálidas. Y es que se conoce que en las industrias la temperatura no se maneja igual durante todo el proceso. Pueden haber variaciones, sobre todo las variaciones de humedad, en las vibraciones propiamente que tienen dentro de la industria de alimentos y el impacto que puede tener un golpe o una caída accidental en este caso. Sobre todo, el sistema tiene que tener la capacidad de tener resultados exactos y precisos, incluso entre distintos operadores. Y es que en la dinámica del día a día, siempre hacer monitoreo puede estar entre distintos operadores o distintos analistas. Sin embargo, el sistema tiene que tener esa capacidad y esas condiciones, sobre todo de tener la condición de saber si estamos trabajando con una herramienta clave. Y es que detectar niveles bajos de ATP se vuelve cada día mucho más desafiante. Y es que a medida que las superficies de procesamiento de alimentos están cada día más limpias, sobre todo por el proceso de mejora continua, volver a limpiar va a haber menos ATP. Por lo tanto, en este caso se genera menos luz para la medición. Por lo tanto, ese luminómetro debe tener una tecnología capaz de detectar hasta la más pequeña cantidad de luz y a veces hasta pocos fotones, que vamos a ver más adelante, para alertar sobre los niveles más bajos de contaminación que podemos tener dentro de nuestras plantas. Y es que no todos los sistemas de ATP son iguales.
cuando conversaba con una compañera en días pasados me decía ATP es ATP y en la literatura vemos que en este caso no es. Y es que lo más importante y la diferenciación que tienen los sistemas es la tecnología llamada de tecnología de fotodetección. Y es que hay dos tecnologías generadas dentro de lo que es el mundo de ATP y en este caso se está basada ya sea a nivel de lo que se llama el principio de fotodiodo y el principio de fotomultiplicadores. Cuando hablamos de fotodiodo, en este caso estamos hablando de que el emisor es de luz de baja potencia y sus resultados van a depender en gran medida del voltaje del suministro y sobre todo tiene cierta limitada capacidad de ajuste a esa ganancia de emisiones de luz. Y es que recordemos que al final los luminómetros son medidores de fotones de luz. En cambio, cuando hablamos de un fotomultiplicador, en este caso que son los sistemas sensibles para la detección, en este caso se les consideran a nivel global como el patrón de oro, y sobre todo en la tecnología que tenemos presentes. Los fotomultiplicadores tienen propiedades críticas que aumentan esa exactitud y esa precisión en los resultados de las pruebas de ATP, sobre todo porque tienen alta capacidad de recuento de fotones individuales, son mucho más tolerantes a variaciones de temperatura, lo que ofrece al final tener robustez desafiante en los distintos entornos que están las industrias de alimentos. Por lo tanto, incluso es menos susceptible al ruido de interferencia. Lo que podemos apreciar aquí en este boletín o esta diapositiva es basado en un boletín técnico, en un fundamento que tenemos propiamente con el proveedor, donde se habla de que la tecnología en fotomultiplicadora forma parte de un sistema ATP, da resultados más exactos. Si podemos ver en el gráfico, en este caso, el proceso de amplificación de un fotodiodo genera un pico de salida de luz, pero dura solo un periodo de tiempo muy corto, durante el cual leer estos resultados de la prueba de ATP es debido a que el sistema tiene habilidades limitadas, como viéramos, para detectar los niveles extremadamente bajos de luz. Como en caso en la prueba de los fotomultiplicadores, si vemos en el gráfico, se especializa sobre todo en poder detectar esos niveles más bajos de luz y por lo tanto la capacidad de poder detectar es aún mayor. Sobre todo también porque al final se optimiza también la química del hisopo para producir la cantidad de luz, lo que al final alarga la duración sobre el cual el pico de luz se puede leer fácilmente a través de lo que es la tecnología de fotomultiplicador. Y algo importante también que se tiene que tomar en cuenta es que, como viéramos anteriormente, tienen que ser altamente tolerantes a variaciones de temperaturas, a los que son retrasos del tiempo que pueden ocurrir entre analistas, entre operarios, usualmente pasa dentro de nuestra operación en general y sobre todo el tiempo que al final exige el proceso durante lo que es la lectura del mismo. Si bien este es un estudio realizado por un tercero, en este caso, donde en el mismo se demostraba y buscaba comprender mejor las variaciones entre los distintos resultados de los sistemas de ATP. Algo interesante que este estudio tercerizado fueron que compartieron que sobre todo es que los hallazgos que tomaron en cuenta es que la toma de decisiones más importantes tenían que ver en base al impacto del tiempo, en base al impacto de las temperaturas, la estabilidad y la consistencia de los resultados reproducidos por el sistema. En este caso, para evaluar la estabilidad de los resultados, se utilizó una cantidad conocida de ATP en los hisopos y se leyó repetidamente durante 2 minutos para determinar cuánta variación había entre los resultados. Estos se realizaron entre temperaturas de 10 grados, 20 grados y 35 grados. Al final, la estabilidad del sistema se midió como el porcentaje del decaimiento de la señal por minuto. Cuando vamos a observar en este caso, incluso uno de los puntos que tomó en cuenta este estudio tercerizado fue la desviación estándar. Y es que en este caso la desviación estándar más grande significaba una curva más ancha y más plana, indicando una dispersión de los datos. El coeficiente de variación más bajo, en este caso, al final dio a conocer, sobre todo, que es un dato muy importante, no obtener falsos positivos y negativos en los resultados,
los que al final nos cuestan en la industria, siendo costos innecesarios y riesgos innecesarios. En final, el estudio demostró que en este caso el único sistema que produjo resultados estables y consistentes a lo largo del tiempo y en la temperatura fue el sistema de gestión y monitoreo CleanTrace de la marca Neogen. Por lo tanto, vemos datos consistentes. Si ustedes los observan aquí en la diapositiva, vamos a ver que a temperatura de 10 grados mantuvo un coeficiente de variación estable, lo que al final permite demostrar resultados reproducibles y resultados consistentes. De igual forma, algo interesante que también se tiene en cuenta con respecto al luminómetro es que cuenta con lo que son estudios a nivel de lo que es la aprobación AOA-CPTM. Y es que en este caso el luminómetro tiene como característica primordial es que el mismo fue evaluado tanto en superficies de cerámica, plástico, acero inoxidable, demostrando alta sensibilidad, alta repetibilidad y una buena estabilidad, como viéramos en el estudio tercerizado. Seguramente aquellos que han trabajado con Aguacé conocen que Aguacé hace sobre todo los estudios para validar que estamos dentro de las características de lo que indica el fabricante y sobre todo si los datos son reproducibles en el tiempo. Entonces, al final vamos a ver que tener un luminómetro es importante, pero sobre todo tener un luminómetro que tenga buena repetibilidad y buena reproducibilidad es todavía aún más importante. Es por eso que el sistema integrado CleanTrace ofrece todas esas condiciones junto con sus hisopos, de igual forma con la herramienta que tenemos que es el software, siendo en este caso tanto la presencia de los que son hisopos a nivel de la recolección para análisis de superficies y análisis de aguas que vamos a ver más adelante. Al igual tener nuestra herramienta que es nuestro luminómetro y el uso de un software que nos permitirá hacer los análisis de datos y tendencias que al final son reporteos que nos permiten aumentar nuestra productividad dentro de nuestra área de laboratorio. Ahora bien, cada vez que hablamos de ATP, el primer punto que siempre tomamos en cuenta es esos puntos de muestreo o cómo yo realizo esa zonificación en base. Y es importante sobre todo entender el flujo de proceso, hacer mucho énfasis en la identificación de los puntos potenciales de recontaminación del proceso. Sobre todo, en muchas guías hablan de hacer un diagrama de flujo de proceso, pero absolutamente fundamental hacer ese recorrido en la planta para demarcar áreas donde el producto puede ser vulnerable a la recontaminación. Usualmente las superficies más fáciles de muestrear suelen ser las más fáciles de limpiar, pero asimismo las superficies difíciles de muestrear son las superficies más difíciles también de limpiar y por lo tanto pueden estar menos limpiadas y pueden pasar desapercibidas. Entonces, en este caso, sobre todo las guías hablan de prestar mucha atención a esas superficies de contacto, ya sean grietas, hendiduras, donde están cerca del suelo o que posteriormente se puedan acumular microorganismos. Por lo menos aquí vemos una imagen de cómo en esa superficie de acero inoxidable se pudo acumular lo que fue Listeria monocytogenes a través de las distintas hendiduras, porque se acumulan en el tiempo. Sobre todo, siempre tratar de identificar zonas de difícil acceso pasadas por alto donde la suciedad y los contaminantes puedan acumularse. Por lo menos aquí vemos el tema de los puntos de unión o las soldaduras donde están las partes defectuosas en general. Poder determinar áreas donde usualmente es más difícil hacer la limpieza. Sobre todo también de priorizar áreas y equipos en función del riesgo de contaminación. Y es que si vemos hoy en día casi todo se ha volcado en base al riesgo, sobre todo implementar métodos de limpieza que aborden eficazmente. Por lo menos lo que vemos aquí es una adaptación de lo que dice el manual de la ICMSF del 2002, donde lo que vemos es un tema de zonificación. Seguramente hemos escuchado el tema de zonificación de contacto directo, indirecto, áreas próximas y áreas generales, sobre todo para poder identificar nuevamente y sobre todo poder clasificar áreas en riesgo realizando nuevamente un recorrido
que nos ayuda incluso también a determinar la frecuencia y esos puntos de muestreos donde tenemos que hacer el monitoreo. Y es importante también que podamos elaborar en base también a nuestro programa de monitoreo ambiental todos los que son los enfoques en base al método, al número de muestras, al tipo de análisis, a la ubicación y sobre todo también al final cómo vamos a comunicar esos resultados. Por lo menos lo que vemos aquí son algunas sugerencias de sitios de muestreos, en este caso sobre todo, cada vez que entablamos, hablamos siempre de conocer, como mencionábamos, puntos de muestreo que sean, si bien de fácil acceso, también los difíciles, tomar en cuenta, ya que en este caso nos permitirán tener visibilidad bajo las condiciones que tenemos que realizar el mismo. Pero ahora bien, conociendo esos sitios de muestreos y puntos de muestreo también, ¿qué es importante tener en cuenta? Y es que trabajar con un hisopo de alta precisión, sobre todo en ese muestreo de esa superficie. Y es que el procedimiento que hablamos de hisopado siempre consiste en hisopar el área para extraer el ATP que está en la superficie y sobre todo poder llevar a cabo el proceso a través de lo que es nuestro dispositivo para tener posteriormente la condición de esa superficie que estamos evaluando. En este caso se trabaja con el hisopo que conocemos como UXL100 o hisopo de superficie, el cual es un hisopo fácil de usar con todos los reactivos necesarios para medir la cantidad de ATP presente. Algo interesante del hisopo es que está dentro de sus características, que es un hisopo que tiene fibra de dracón, está prehumedecido, recordemos, tiene el extractante para que permite lisar el rompimiento en este caso y que el ATP sea medido. En la parte inferior de su cubeta tiene la enzima que conocemos como luciferasa, que se mezcla posteriormente con el ATP para producir nuestra reacción de luz. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hacemos esos monitoreos de superficies? El momento de que hacemos esa evaluación, cómo tenemos que hacer en la muestreo. Y es importante siempre no tocar nuestro hisopo en este caso o estornudar encima del hisopo, algunas recomendaciones. Siempre aplicar presión para remover residuos, sobre todo esa flexión que sea alrededor de unos 45 grados. Un área de muestreo sugerida en este caso es un área de 10 por 10. Lo importante aquí es que sea en superficies regulares un muestreo estandarizados, si bien cuando también hablamos de superficies irregulares es lo mismo que sean superficies estandarizadas, es decir, que como le realiza el operador 1, lo realiza el operador quinto, de manera de que podamos controlar cada uno de nuestros factores y variables al momento del muestreo. Posteriormente, igual, se recomienda hacer hisopados de dos lados en los distintos ángulos. Como vemos en la imagen 1, prácticamente empezamos de manera vertical y finalizamos de manera horizontal, rotando todo el hisopo a través de la superficie que estamos evaluando. Ahora bien, lo que estamos viendo son hisopos para superficie. Sin embargo, también existen lo que son hisopos para la toma de muestras de aguas de enjuague. Sobre todo estos hisopos nos ayudan a determinar la cantidad de ATP presente en lo que es nuestras aguas de limpieza de nuestro sistema CIP, e incluso también nos sirve también este hisopo para medir lo que son las muestras líquidas tratadas en las torres de enfriamiento para evaluar el tratamiento de lo que es el biocida. Y algo interesante aquí es que cada vez que hablamos de CIP, recordemos ya sea nuestros equipos de fermentación, los tanques de cremas de levadura, por ejemplo, las válvulas de llenado, las partes externas, internas, vástagos de llenado, tubos de ventilación. Y cuando hablamos en este caso sobre todo de las torres de enfriamiento, recordemos que las torres de enfriamiento tienen por decirlo así, el lugar propicio para el crecimiento microbiano, y es que tenemos agua cálida recirculante en un entorno donde pueden crecer bacterias, algas, biofilms, y sobre todo este crecimiento microbiano se conoce que puede acelerar la corrosión y reducir la eficiencia del intercambio térmico, es decir, una bioincrustación, aumentar el riesgo para la salud propiamente, que en este caso el mayor riesgo que tenemos siempre en las torres de enfriamiento, en este caso es la legionela, que es la principal enfermedad que se ve a nivel de lo que es la neumonía grave. En este caso, si vemos un ejemplo, esto es una noticia reciente en este mes a inicios, esto fue en lo que fue a nivel de Europa. Vemos aquí la importancia de poder hacer los monitoreos en sistemas clean in place, sobre todo poder recuperar a nivel de lo que son las mismas. Básicamente estamos de recolectar 20 mililitros
hasta donde está el vástago, hacemos el análisis para asegurar nuestra muestra y posteriormente determinar la lectura. ¿Cómo hacemos la lectura? Básicamente, después de realizar nuestra superficie o nuestro análisis de CIP o de torre de enfriamiento, vamos a hacer la activación del hisopo, vamos a introducirlo en el equipo. Una vez introducido en el equipo, vamos entonces a hacer la medición del ATP para obtener nuestros resultados en un periodo de 10 segundos. Una vez obtenidos nuestros resultados, removemos el hisopo del equipo y seguimos haciendo nuestras mediciones posteriores. Que es importante también y tener en consideración, cuando hablamos siempre de hisopos, también hay que tener todos los cuidados en cuanto a su almacenamiento y la caducidad, y es que recordemos que los hisopos contienen una enzima, la cual nos ayuda a extraer el ATP, en este caso, sobre todo darle esas condiciones de lo que es almacenamiento adecuada. Estamos hablando de mantenerlos en lo que es refrigeración de 2 a 8 grados, con una vida útil, en este caso aproximadamente desde fábrica de 1 año, puede variar una vez lleguen a los distintos destinos o países, y sobre todo antes de ser empleados tienen que acondicionarse 10 minutos a temperatura ambiente. De esta forma, que es importante también tener en cuenta que en cuanto a la caducidad, los números de lotes de fabricación y las fechas de caducidad estarán impresas tanto en la caja como en los envases de aluminio que vienen provistos. En este caso vienen provistos una caja de 100 unidades, en cada pouch vienen 10 unidades de cada hisopo. Ahora bien, que también es importante tener como herramienta útil y es tener lo que son controles positivos de ATP, sobre todo porque estos controles positivos de ATP son un control estándar, sobre todo puro, que nos permite trabajar como herramienta diaria, como herramienta de entrenamiento, como parte incluso de un seguimiento de auditoría o cuando los resultados no son los esperados. Y es que estamos hablando, como le mencionaba, de un control puro conocido, un valor conocido, en este caso de unos 3 nanogramos es lo que contiene la pastilla, y por lo tanto al final nos proporciona una validación de que nuestros resultados están acorde a lo que el equipo y el hisopo nos está brindando, sobre todo para proporcionar lo que es un resultado predecible y poder conocer las condiciones y sobre todo ayudar a reducir riesgos en cuanto a incidentes de lo que tengamos al momento de evaluar propiamente el mismo. Ok, que es importante también tener en cuenta cuando hablamos de luminetría, como mencionábamos, el tener una herramienta importante con factores es definitivamente clave. En este caso, el luminómetro Clean 3 es un luminómetro que se destaca por una precisión definitivamente alta, resultados en 10 segundos, alta robustez, tiene una interfase fácil de aprender, de navegación. Prácticamente estamos hablando de una pantalla intuitiva, una autocomprobación o autodiagnóstico al momento de la encendida del equipo para conocer si el equipo se encuentra en condiciones óptimas para hacer las evaluaciones, sobre todo que se puede trabajar en una sola mano, es una pantalla táctil fácil de usar, es un diseño ergonómico, con una sola mano, como mencionaba, lo podemos trabajar. En él vamos a poder encontrar todo lo que son nuestras áreas y puntos de muestreo que previamente hayamos sido enviados a través de lo que es el software. Y algo interesante que también se trabaja con el software es que podemos llegar a observar en el luminómetro fotos que previamente se cargaran en el programa, que ayudan al final que aparezcan en el equipo. Y eso en qué ayuda al personal. Cuando tenemos personal que rota en las plantas o personal nuevo, les permite identificar a qué punto de muestreo se tienen que ir a hacer ese monitoreo de ATP. Entonces, cuando vamos a ver propiamente el tema del software, definitivamente el software se convierte en una gran herramienta para la transformación de los datos en base a la información que vamos a obtener. Vamos a poder identificar la causa raíz, poder adoptar medidas, sobre todo poder desarrollar en las áreas de trabajo, optimizar la productividad y poder desarrollar básicamente dónde tenemos que hacer nuestras mejoras. ¿Qué es lo que nosotros realizamos previamente a través de lo que es la creación de los planes y los puntos de muestreo dentro de lo que es el software? Hacemos toda la creación de los ajustes, como mencionaba, incluso la validación de nuestros rangos de aceptación y de rechazo y herramientas que vamos a utilizar. Previamente hacemos toda la creación en el programa. Posteriormente hacemos lo que es la sincronización a través de estas dos herramientas, en este caso, que no es más que la aplicación del programa y el icono de poder sincronizar
Y una vez estando todo en el equipo, vamos y buscamos esos puntos de monitoreo para que vayan colectándose los datos y una vez más hacemos la sincronización. Algo interesante de esta sincronización es que se puede hacer ya sea a través de lo que es USB, Bluetooth o Wi-Fi, dependiendo de cada una de las condiciones que el cliente requiera en este caso. Entonces vamos a ver en cuanto a los beneficios propiamente del software y es que sobre todo la capacidad de agregar fácilmente ensayos que permiten al final conocer cómo están las condiciones propiamente que tenemos en nuestra planta. Configurar, como les mencionaba, por defecto los valores de aceptación y de rechazo que comúnmente si bien uno empieza con lo que es un valor inicial, es importante y en esa parte hacemos el acompañamiento de cómo hacer la validación de los rangos, de poder desarrollar en base a la condición que tiene cada planta, porque al final es importante y a diferencia de lo que comúnmente nosotros conocemos como en la parte microbiológica, que siempre tenemos un estándar a nivel de calidad e inocuidad, en ATP tenemos que hacer nuestra propia validación de manera de que podamos y que sea real a nuestra condición de la planta. Añadimos planes, puntos de muestreos, vamos a configurar incluso distintos usuarios y es que el programa te permite tener distintos usuarios con distintos accesos, desde administrador, analistas, de manera de que podamos tener múltiples funciones. Aparte de eso, también el programa tiene una plataforma de auditoría que permite identificar cada vez que se realiza un cambio de manera de que nos funciona y nos apoya entre esos procesos internos de auditoría que también tenemos en el diario. Entonces, de igual forma, tenemos reportes customizados, es decir, que si nosotros quisiéramos que ese reporte salga con el logo de la empresa, también podemos incluir lo que es el logo de la empresa de manera de que el reporte salga por esta forma, por decirlo así, customizado y que sea diseñado en base a la necesidad de lo que es el cliente. Y como bien mencionaba en la diapositiva anterior, la transferencia de los datos puede darse ya sea a través de USB, Wi-Fi o Bluetooth. Básicamente nosotros desarrollamos toda la información dentro de lo que es el programa, transferimos toda la información al equipo, como vemos en la imagen donde dice Covector Belt, en este caso fue creada previamente en el programa, donde le damos prácticamente Start cuando ya tenemos el hisopo activado y que vamos a leerlo para obtener nuestro resultado. Posteriormente, descargada toda la información, nosotros vamos a poder generar distintos tipos de reportes que al final nos van a poder identificar ya sea a nivel de tendencias, tipo programas plan maestros de saneamiento, como el que viéramos en la diapositiva anterior, para conocer si estamos entablados en base a las necesidades que nosotros estamos desarrollando. Por lo menos lo que observamos aquí tiene que ver con los filtros realizados, este es directamente el mismo programa, donde podemos ver en cuanto al rendimiento, el desarrollo de las distintas áreas y puntos de muestreos, también en cuanto a la cantidad de resultados obtenidos en cuanto a nivel de aceptación, precaución y rechazo. También le hace un resumen de los resultados en número de porcentaje, cuáles han sido los principales puntos de monitoreo que constantemente se mantienen dentro de esa área de fallo y por lo tanto es donde en este caso se hace la recomendación de mayor énfasis. Prácticamente es lo que el programa nos está indicando. Tenemos que buscar la causa raíz a qué se puede deber que estemos saliendo dentro de estas áreas. Vamos a poder ver una barra donde están los primeros muestreos en este caso. Básicamente vamos a ver cuando se hace un primer muestreo y un segundo remuestreo en un punto de monitoreo que nosotros estaremos evaluando. Y de igualmente vamos a ver todo lo que es el estado, si fue nuevamente aceptado, precaución y falla, los valores que se estén utilizando nuevamente para lo que es la aceptación o el rechazo y los resultados obtenidos que vamos a poder obtener. Entonces, al final vamos a ver que seleccionar un buen luminómetro tiene ciertas características y sobre todo porque estamos hablando que elegir un sistema de ATP optimiza sobre todo la necesidad de poder tener una herramienta eficaz. Y recordemos al final que la tecnología optimizada que
por decirlo así, el patrón de oro que se habla son los fotomultiplicadores, pues apoyan a decisiones de alto riesgo, sobre todo en los entornos de fabricación. Es importante también que ese luminómetro tenga una alta repetibilidad y una alta confiabilidad. Definitivamente los sistemas minimizan al tener un buen coeficiente de variación. Tenemos resultados mucho más consistentes, poco susceptibles a los errores por técnicas de usuario, sobre todo brindando datos en los que se pueda confiar, tener una auditoría. Vamos a poder identificar sobre todo riesgos biológicos, residuos de alimentos y microorganismos, sobre todo conocer resultados en el momento, sin esperas, sin necesidad de la incubación. Y con esto, usualmente el ATP no es que estemos reemplazando la microbiología, sino que en este caso estamos hablando de una herramienta que trabaja de manera mancomunada con la microbiología, que al final nos permite conocer las condiciones que tenemos en nuestra superficie. Aparte de eso, importante la evaluación completa en cada una de nuestras etapas de higiene y sobre todo la gestión de los datos y la trazabilidad. Entonces, estamos hablando básicamente de que en este caso el ATP se vuelve una herramienta importante, sobre todo para conocer cómo estamos en nuestra planta, conocer esas tendencias, poder tener datos estadísticos que nos permitan indicar cómo están esas superficies que estamos evaluando y sobre todo poder hacer cualquier acción correctiva. Entonces, en este caso, al final el mensaje es, el ATP es una gran herramienta mancomunada que trabaja en conjunto. Y aquellos incluso que están interesados en poder también, como mencionábamos, poder conocer nuestros sistemas de ATP, hay algo que se llama el ATP Challenge, que es un reto donde prácticamente ponemos a prueba el sistema de ATP a nivel de lo que es la sensibilidad y la repetibilidad, sobre todo para buscar las mediciones que registran y poder determinar, como bien mencionaba, la repetibilidad del sistema de monitoreo. Cada uno de estos programas pueden acercarse a su asesor en cada uno de los países donde se encuentran ubicados y poder obtener mayor información de la evaluación de esas superficies que nosotros estamos tomando en cuenta. Por mi parte, David, esa era la presentación que les tenía en la mañana de hoy, sobre todo dando a conocer de que el luminómetro es una gran herramienta confiable en el sistema, sobre todo de gestión que llevamos diariamente dentro de la industria de alimentos y sobre todo como herramienta robusta a nivel de lo que es calidad e inocuidad dentro de la fabricación. Gracias, Mayra. Aquí tenemos un par de preguntitas. Dice, buen día, Ok. entiendo que son 10 minutos para atemperar, pero ¿cuánto tiempo se puede quedar a temperatura ambiente para poder utilizar? Claro que sí, muy buena pregunta. Si bien los hisopos se deben atemperar 10 minutos antes de ser utilizados, una vez yo realizada el muestreo, en este caso, yo mantengo esa muestra hasta por un periodo máximo de 4 horas sin activar el hisopo. En este caso, el periodo máximo serían 4 horas a temperatura ambiente sin activar el hisopo para hacer mi lectura de esa superficie que yo estoy evaluando. Gracias. Aquí dice, ¿cuánto tiempo puede esperar antes de lectura? ¿A qué temperatura se debe guardar si no se lee inmediatamente? Sí, es básicamente contestando con la misma respuesta, y es que realizando la superficie, es decir, yo monitoreé una banda transportadora y pongamos que el luminómetro se me quedó en mi área de laboratorio, tengo hasta máximo 4 horas para hacerle la lectura a ese hisopo siempre y cuando no se activa. Una vez activado el hisopo, tenemos un tiempo prudente de máximo 30 segundos para hacerle la lectura al hisopo. Gracias. Vamos a ver, este es un caso un poquito más largo. Dice, somos una finca productora de sandía donde lo que se exporta es la semilla de sandía. ¿Qué tan Ok. recomendable es utilizar este equipo de hisopados de manos durante actividades en el campo, como cosechas o procesos para evaluar qué tan efectivas son los procesos de lavado de mano o desinfección, ya que la finca no cuenta con un laboratorio? Claro que sí, cada vez que nosotros hablamos de ATP,
en el tema se habla siempre en superficies de materia orgánica. Nosotros como seres humanos somos materia orgánica, si bien no está validado para ser trabajado en manos nuevamente, porque nuestras manos son de diferentes tamaños. Hay personas que por su condición quizás tengan una sudoración excesiva. Entonces, en este caso, el ATP no sería, por decirlo así, la mejor herramienta para trabajarlo en manos, si bien hay clientes que lo han realizado bajo validaciones internas, en este caso. Aquí lo principal sería trabajar a través de la microbiología, sobre todo para poder conocer esas condiciones, que lo que entiendo es que trabajan en fincas. Y creo que aquí un factor, si bien actualmente no tiene un laboratorio, existen herramientas como tal es el caso de las placas Petrifilm, donde estaríamos trabajando bajo una condición de hacer un hisopado en esa mano y poder hacerle un análisis a través de lo que es una placa de E. coli coliforme para conocer si el lavado de manos ha sido eficiente, por decirlo de esa manera. Gracias. Y abajo, sí, creo que la pregunta igual es, ¿cuánto tiempo puede estar fuera de temperatura los hisopos sin activar, sin usar? Ok, los hisopos pueden estar, si vimos en la diapositiva, sin ser utilizados. En este caso, prácticamente estamos hablando a temperatura ambiente 10 minutos antes de ser utilizados. Si no se van a utilizar, si no se van a activar, en este caso, prácticamente estamos hablando de mantenerlos en condiciones ambientales. Estamos hablando de temperatura de ambiente, estamos hablando entre 20 a 25 grados en este caso de ellos. Pero básicamente es la misma información con respecto a los comentarios anteriores. Si vamos a sacar el hisopo de la nevera, importante atemperarlo 10 minutos. Si hacemos el monitoreo y no vamos a activar el hisopo, máximo 4 horas a temperatura ambiente. Gracias. No veo más preguntas, pero sí aprovecho a ver si alguien más quiere escribir alguna pregunta, que ya les compartimos el link del formulario para solicitar el certificado de participación y también les compartimos el link al canal de YouTube para que puedan pues consultar nuevamente la charla. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de análisis deben realizarse en áreas de contacto indirecto con el producto? ¿Cuántas? ¿Me repites de nuevo, David, por favor? Dice, ¿qué porcentaje de análisis pueden o deben realizarse en área de contacto indirecto con el producto? Ok, cuando hablamos de superficies, en general de cuántas veces y la frecuencia, principalmente si nos vamos a las referencias, como es el caso de la ICMSF o en este caso que es la que más utilizamos, va a depender de ese punto de contacto en base en el análisis de riesgo. Y era lo que mostraba en esta diapositiva que vuelvo a presentar, que es básicamente cuando son superficies próximas, en este caso puede ser, en algunos manuales hablan ya sea de 2 o 3 veces en este punto de monitoreo. Va a depender nuevamente en base al riesgo que tenga considerado. Y creo que aquí un dato importante que al final nosotros podemos obtener va a ser en base a la data estadística que nosotros vamos a representar. Y es que usualmente lo primero que nosotros determinamos somos las áreas, los puntos de monitoreo. Comenzamos a monitorear en base a lo que es el riesgo y posteriormente la data es la que nos indica, en este caso, con qué frecuencia deberíamos estar haciéndolo, también basada en el riesgo. Entonces, un número definido, por decirlo de esa manera, de cuántas veces lo tengo que hacer, básicamente queda muy intrínseco para cada planta y propiamente en base al riesgo del punto y el área de contacto de monitoreo. Gracias, Mayra. A ver, aquí hay otra. Dice, Con gusto. qué rango debemos de utilizar para liberación, considerando la zonificación? Claro que sí. Cuando hablamos de los rangos, usualmente hay guías, por lo menos, que te hablan siempre de iniciar entre 150 unidades relativas de luz a una, por decirlo así, con mi rango de aceptación, y de 300 unidades relativas de luz, mi área de falla.
Sin embargo, ese rango de zonificación o de liberación tenemos que validarlo. Y es que puede ser que inicialmente esa condición la tenía para toda la planta, por lo menos pongamos el ejemplo, si soy un matadero de sacrificio, por decirlo de esta manera, muy seguramente al inicio puede ser que en la área de matanza ese rango no me sea funcional, pero quien me da la información si realmente ese es el rango funcional, en este caso vendría siendo la data estadística. En ese caso hacemos el acompañamiento directo con el cliente para apoyarnos de cómo se desarrolla la validación de los rangos en base a zonificación, haciendo ya sea el antes, el después o base en datos de análisis. Gracias. Dice, sobre los hisopos para muestreo en sistemas de agua, ¿existe algún límite de referencia? Sí, nuevamente, la referencia, igual se trabaja mucho el número de 150 a 300 unidades relativas de luz. Básicamente es la base donde se trabaja el tema de lo que es un rango de lo que es a nivel de aceptación y de rechazo. Sin embargo, nuevamente hay que tener en cuenta factores para poder determinar si al final el rango que yo estoy comenzando a utilizar para lo que es esa liberación de mis puntos y mis áreas de muestreos es el que va a ser la referencia. Sobre todo el tema de la mejora continua, puede ser que ese rango de 150 a 300 en algunas áreas posteriormente me diga que es de 75 a 150, pero básicamente quién es el que me permite también hacer ese cambio nuevamente va a ser la cantidad de muestreo y la data estadística que se analiza en el tiempo para poder determinar en este caso si el valor que yo coloque va acorde a la condición de la área, es decir, mi zona y mi punto de muestreo. Ok. Esa es la última pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Ahí tenemos el espacio del chat. Si no le está funcionando el chat, también podríamos ver el de activar el micrófono y pues que no se les olvide llenar ahí el forms para solicitar su certificado de participación. Claro que sí, David. Usualmente en el tema de ATP siempre es un tópico muy amplio donde se ve el tema de los rangos, el tema de la zonificación y en general, y como les mencionaba, cada vez que se va a implementar pueden contar con nuestro apoyo a nivel técnico para poder darles este soporte, sobre todo cuando vamos a comenzar a implementar lo que es un sistema de ATP. Sí, la verdad es que también aprovechar quienes de la charla, quienes están aquí presentes, ya usan su equipo, pues no solamente pues está toda esta parte de apoyarles a entenderlo, a utilizarlo de la mejor manera posible, sino que también hay certificaciones por parte del proveedor, ¿verdad? Entonces les voy a compartir aquí cuáles son las fechas en el... Vamos a ver, como es un webinar, a veces no me deja adjuntar imágenes, no me deja adjuntar la imagen como tal, Claro, pero claro que se las sí. voy a hacer llegar porque no me dejó. Flor, claro que sí. No, no te permite, me imagino. Aquí, sobre todo, lo que menciona David, le hacemos la invitación a los clientes que ya forman parte de lo que es el uso del CleanTrace. Está prácticamente en los próximos días una certificación directamente con el fabricante, donde se va a ver todavía a mayor profundidad. Este tópico se divide en 2 sesiones, así que por favor, ya sea a través de esta servidora o con el equipo comercial, también se pueden contactar para hacerles llegar la invitación en este caso y que puedan participar, ya que en la misma actividad también se tendrá lo que es un certificado de participación.